Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador. Nos acompaña desde Guayaquil. Nicanor, qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Nicanor, quiero centrar este análisis como lo planteábamos en titulares. Lo que está pasando con el resultado de la consulta popular. Hasta este momento va el 98%, se acerca al 100% de acuerdo a la página oficial del Consejo Nacional Electoral y todas las preguntas, es decir, las respuestas del pueblo ecuatoriano tienden al no y realmente hay una amplia distancia entre el no y el sí. Sin embargo, hay preocupación por los votos nulos, por los votos en blanco, porque suman muchísimos. Ahorita vamos a revisar esa cifra. Así que en este contexto, primero conocer su opinión. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que el Ecuador ayer tomó una decisión, tanto en la elección de alcaldes y prefectos y las juntas parroquiales, sobre la nominación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y luego pues en el tema del referéndum. Es muy preocupante, la parte que a mí me preocupa, y debo ser directo y claro, es que como usted bien dice, aparece que el 98 y más por ciento de las mesas ya han sido escrutadas. Pero al mismo tiempo, usted podrá ver ahí en la información del CNE que hay a nivel nacional 8.000 mesas que dice mesas con novedades, o sea, actas con novedades. El problema sería que se deseen abrir esas 8.000 urnas que en el Ecuador sí es permitido, porque es un voto manual, se pueden abrir esas urnas para recontar los votos y hacer una nueva acta en cada una de las mesas. Eso sí sería un gravísimo problema que tendríamos que enfrentar los ecuatorianos, y en eso es un llamado a las fuerzas políticas para que estén vigilantes de esas mesas si es que se abren, porque tendrían que ser públicas e invitar a cada uno de los participantes, a los principales partidos políticos, para que pongan sus observadores, sus delegados en cada una de las mesas que se vayan a abrir, porque como usted bien lo decía, hay una gran cantidad de votos nulos, principalmente votos en blanco, que podrían ponérselo a alguna de las tendencias. La que más me preocupa es la pregunta número 1, que habla sobre la extradición de los ecuatorianos, y porque ahí la diferencia es poca, es del 58.5 51.5 a 48.5, lo cual podría ser vulnerado si es que se hace una manipulación. En las demás preguntas es muy difícil que se haga cualquier manipulación cuando se haga el reconteo de votos. No obstante, la presidenta ha manifestado en un Twitter que se va a abrir es el 3% de las urnas, pero lo aparece en la página 8.000 a nivel nacional y es preocupante. Solo en la provincia del Guayas hay 2.800 actas con novedades, y en la provincia del Guayas precisamente es una de las pocas provincias donde gana el sí, lo que podría ocasionar problemas, y debemos estar todos los ecuatorianos y el CNE muy expectante de lo que está sucediendo, incluso el mismo gobierno nacional, porque sería tremendo para el país que se cambien unos resultados que prácticamente ya son definitivos. Nicanor, con respecto a las normas electorales del Ecuador, ¿hay una obligatoriedad por parte de la autoridad electoral en caso de que se abran estas 8.000 mesas, de que se haga de nuevo este reconteo de carácter manual, de convocar a todos los testigos de los partidos políticos participantes? Así es, están obligados a invitar, y los partidos políticos normalmente tienen sus delegados. La única preocupación es que los partidos políticos han estado pensando principalmente en sus candidaturas de alcaldes y prefectos, y los resultados de alcaldes y prefectos prácticamente están definidos en las principales ciudades del país. Ya han aceptado la derrota, incluso los contendientes que perdieron, pero entonces en ese momento los partidos ya están celebrando y se olvidan de seguir controlando algo que ya no les presta mayor atención, porque los resultados eran amplios a favor del no principalmente, pero en la pregunta 1 sí es preocupante. Más que todo porque tenemos un antecedente pésimo que se dio el día domingo al final de las elecciones, que los medios de comunicación transmitieron una información de Sedatos, que era una información estadística, en donde daba como resultado que el no ganaba en todas las preguntas con el 60, 65 y hasta el 70% a favor del sí, y un 30 o 40% a favor del no.
Entonces se creó una expectativa de que iba a ganar el no en todas las preguntas. Incluso el presidente de la República, basado en esa información, había convocado una rueda de prensa sin duda para celebrar su triunfo en la noche del domingo a las 9 aproximadamente, y la terminaron suspendiendo cuando entraron ya los datos reales que el CNE emitió y se notaba que ganaba ampliamente el sí en todas las preguntas. Entonces, esa es la situación que vivimos, pues, y ojalá que no vayan a tratar de torcer la voluntad del pueblo, principalmente en la pregunta 1, que es la única que podría ser vulnerada. Nicanor, usted nos habla de Sedatos, pero quiero presentarles un ejemplo extremadamente claro de cómo intentó manipularse este resultado y lo que tenían preparado pensando desde distintos sectores que además acompañaban al gobierno hasta último momento a través de las redes sociales que se imponía el sí. Vamos a verlo a través de este tuit y la imagen que es tan diciente. Esta es la respuesta del analista político Hernán Reyes. La mentira y la desinformación junta en este asqueroso pasquín, se pregunta. ¿Es el Consejo de Comunicación? Estarán durmiendo como lo ha pasado haciendo en los últimos 6 años. Pero ¿por qué dice él esto? Bueno, Periodismo en Buceta cuenta. Los medios como actores políticos, Diario Súper del Universo, dice que el sí ganó por goleada, pese a que fue el no el que ganó por goleada. Es un atentado a la fe pública y lo acompaña con esa fotografía que muestra cómo lo tenían entonces, pues lista la estrategia. Dice, Súper, el sí ganó por goleada cuando ha pasado todo lo contrario. Nicanor, tu opinión. Así es, lamentablemente esa fue una manipulación que tuvimos la noche del día domingo y como ya lo expresé, incluso desde la Presidencia de la República se preparaban para celebrar y tuvieron que suspender su transmisión que pensaban hacer. Y eso es, yo creo que tanto lo que dijo Sedatos como también todo aquello que se hizo también con las candidaturas de prefecto del Guayas y de alcalde de Guayaquil. La compañía Market emitió un exipol pasada las 5 de la tarde, autorizado por el CNE, un exipol que daba como triunfadora a la señora alcaldesa actual Cynthia Viteri con el 10% de ventaja sobre el resultado. O sea, totalmente al revés, que casi con el 10% Aquiles Álvarez le gana a la alcaldesa Cynthia Viteri. Lo mismo en el caso de la prefectura, daban como reelecta a la señora González con un 8% de ventaja, cuando en la realidad a pocas horas supimos que quien ganaba era Marcela Guiñaga con el 8% o 9% de diferencia con la señora González. Este tipo de cosas que se han hecho no pueden quedar así en el olvido y decir pasaron las elecciones, fueron unos errores, porque está bien que el error sea de un 2-3%, en un exipol es posible que se dé, pero del 10% al revés significa que se equivocó con el 20%. Eso es tremendo, es una burla que no debe quedar ahí y el CNE debe sancionar y deben demandar a estas empresas por afectar a la fe pública y además pueden causar incluso graves problemas en la sociedad por información como esta, que no son erradas, son de mala fe. Es información falsa, los llamados fake news, a través de esos ejemplos queda muy claro. Ahora, Nicanor, volviendo a los votos en blanco y votos nulos en el marco de la consulta popular. En total, con el 98%, según la información del CNE, en total con las 8 preguntas, hay 12.090.000 votos en blanco. Y con respecto a votos nulos, 5.900.000, casi 6 millones de votos. ¿Cómo se entiende este resultado, que eres experto en este asunto? Ya, lo que pasa es que ahí cuando se habla de 8 millones es en todas las preguntas. Sí. Cada pregunta tiene un promedio de 1 millón de votos en blanco, pero imaginémonos nosotros solamente si usted ve en la pregunta 1, la diferencia es de menos de 200.000 votos entre el sí y el no. Y si usted tiene 1 millón de votos en blancos, se pueden manipular esos votos a favor de cualquiera de las dos voluntades, si se lo quieren poner a favor del sí y puede con eso vencer el no. Hay suficiente voto en blanco para hacer trampa. Fíjate, Nicanor, que votos en blanco tiene la pregunta número 1, 1.385.000 votos en blanco y votos nulos, 7.231.
Sí, los votos nulos no, ya no pueden ser manipulados, pero los votos en blanco sí podrían ser manipulados si al abrir abrir 8.000 mesas a nivel del país, pues hay suficiente material para hacer trampa y ojalá que esto no suceda y vale la pena que lo advirtamos para que de esta manera se llame la atención tanto a a las organizaciones políticas, a los candidatos, a la ciudadanía en general, al Consejo Nacional Electoral y al Gobierno Nacional, que son los que tienen que velar por la tranquilidad del país y por la honestidad ante la fe pública. Nicanor, dice el gobierno a través de algunos de sus voceros que no hay tal tipo de desastre después de este resultado, ni de momentos difíciles para el gobierno teniendo en cuenta este resultado, tanto de la consulta popular, que fue promovida directamente por el presidente Guillermo Lasso, como por el resultado de las elecciones seccionales. Pero dicen esto y a quién tratan de tapar la realidad si lo que es evidente es que sí hay un verdadero desastre para el propio gobierno del presidente Lasso. Bueno, el desastre que vive el Ecuador, lamentablemente, con el gobierno que tenemos, se lo nota en las calles, se lo nota en la salud, se lo nota en la educación, se lo nota en el bienestar, en el trabajo, en la felicidad de las personas. No tenemos en el Ecuador momentos buenos como los teníamos hace algún tiempo. Y miren, lo que ha sucedido en el Ecuador es que cada uno de nosotros en las diferentes ciudades hemos visto en un lema que la Revolución Ciudadana lo utilizó y que caló parece muy bien porque simplemente nos hizo ver la realidad con la frase de tú sabes que estábamos mejor. Y en la ciudad de Guayaquil, nosotros hace 4 años atrás, cuando no estaba la señora Cintia Viteri, vivíamos mejor, teníamos una alcaldía que habían sido reelectas durante 26 años, el exalcalde Febres Cordero y Jaime Nebot, con el 60% promedio de aprobación de la ciudadanía. Pero con el desastre que hemos vivido los 4 años, la ciudad tomó su decisión y fue por quien también había demostrado desde el gobierno que habíamos estado mejor, que era el caso de la Revolución Ciudadana encabezado por el expresidente Rafael Correa. Y eso pues es lo que ha hecho que en el Guayaquil se cambie totalmente la historia, haciendo que gane un joven político que está unido a la Revolución Ciudadana y pues la prefecta del Guayas también, la abogada Marcela Aguinaga. Sí, por último, aquí pedirte tu opinión con respecto a eso, porque lo más diciente en términos de el desgaste de los partidos políticos tradicionales se vive en Guayas y en Guayaquil, que es su capital, una de las ciudades y además regiones más importantes del Ecuador. 30 años de la socialdemocracia y ahora gana la Revolución Ciudadana en la prefectura y en la alcaldía de la segunda ciudad más importante del país. Sí, fue una respuesta que dimos los guayaquileños y los guayacenses ante la pésima administración que estábamos teniendo en la prefectura del Guayas y en la alcaldía de Guayaquil. Y tanto así que un joven político que por primera vez incursiona en las candidaturas, obviamente apoyado por la fuerza política más importante que tiene el Ecuador en los últimos 15 años, aunque ha desaparecido por momentos por el nombre, pero no en el sentimiento y en la voluntad de los ecuatorianos, pues hoy se ubica esa Revolución Ciudadana como la primera fuerza, no se ubica ahora, sino se reubica como la primera fuerza política, pero muy distante de la segunda fuerza que aparezca cuando ya tengamos los datos estadísticos de la cantidad de votos que obtuvo cada uno de los partidos políticos. Va a estar muy deslotada el respaldo que tiene la Revolución Ciudadana frente al siguiente partido, que sería el segundo que aparezca, que todavía no lo podemos visualizar. Pero solamente pensemos que la Revolución Ciudadana ha ganado en las prefecturas de Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay. Y entre las 4 provincias está aproximadamente el 70% del electorado del país. Pues con esa reflexión lo despido, muy interesante como siempre. Nicanor, gracias por acompañarnos y por supuesto que quedamos pendientes de este resultado al 100% de la consulta popular, que es lo que falta. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.